Tenemos un invitado especial a esta hora de la mañana. El senador Edgar Palacio está con nosotros, acompañándonos en este inicio de semana para tocar varios temas de interés general. Bienvenido a Troya Noticias, edición central, senador Palacio. Eh, Buen día para ti y para toda la audiencia de ese tan importante programa Troya Noticias. Luis Guillermo, también un cordial saludo al profesor y a Fredemiro. Muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos inicialmente sobre el tema que hoy se está iniciando en La Haya, en el Tribunal Internacional de La Haya. Desde su óptica, ¿cómo observa lo que podrá hacer Colombia en defensa de nuestra territorialidad y en aras pues, de hacerle frente a las pretensiones que tiene Nicaragua sobre el Mar Caribe? Sí, importante pregunta, Luis. Lo que pasa es que hay unas pretensiones geopolíticas de Nicaragua. Sabemos muy bien, pues, cuál es la identidad política del gobierno actual y todas las implicaciones que tienen los posicionamientos de los estados en el mundo internacional. Entonces, hay unos recursos, no solamente pesqueros, sino también de minerales, que tienen un valor estratégico, sobre todo el petróleo, para un país como Nicaragua, que por supuesto está sumido también en pobreza y que está buscando una forma de mantener el régimen del presidente actual, que sabemos muy bien cuál es su ideología, perteneciente al Foro de Sao Paulo, aliado internacional de Venezuela y de todos lo que se llama el socialismo bolivariano. Entonces, yo en mi óptica, no tanto política, sino como profesor, que soy de filosofía y ciencias políticas, entiendo que los estados buscan crecer, no expandirse y tener más poder dentro de la realpolitik, o diríamos dentro del realismo político que se maneja en el mundo internacional. En mi caso, yo creo en el realismo político. No existen estados amigos, existen intereses políticos internacionales y no hay aliados como tal, simplemente intereses. Entonces, esas pretensiones creo que están basadas, en mi opinión, sobre el tema de los recursos petroleros y los minerales que se encuentran en la zona que están reclamando. El tema del Meridiano 82, el Tribunal de la Haya ya lo había fallado a favor nuestro. Lo que está en discusión es el paralelo. Hay posibles soluciones. Yo no veo, Colombia no ha tenido, en mi opinión, una buena defensa ante el Tribunal de la Haya. Hay un tema muy importante hoy que tiene centrada la atención de todos los colombianos y es de los soldados presos en Haití, que se violan los derechos humanos. Usted tuvo mucho que ver en el Congreso muy recientemente en esta comisión y sobre el manejo internacional y las relaciones de este contexto de Colombia ante otros países del mundo. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando con esos soldados de la patria? Gracias, Fred. Mira, pero termino, si me permite, lo del Tribunal de la Haya. La solución, una solución que hablé con un amigo, ex embajador, y lo analizábamos, el tema de San Andrés, si no quiere estar involucrado como territorio colombiano en esa diferendo limítrofe, que se declaren soberanos. Y luego, como su identidad es colombiana, los sanandresanos están identificados con la nación colombiana, entonces hagamos algo similar a lo que hizo o a la situación que tiene Puerto Rico, un estado libre asociado. Es decir, es un territorio norteamericano, pero es soberano, pero está asociado como un estado federal a Estados Unidos. Si San Andrés se independiza y luego se afilia al continente, se le sale de las manos a que Nicaragua pueda reclamar ante la mala defensa o regular defensa que ha tenido como país ante ese referendo limítrofe. En el tema de los militares, hombre, es que nuestros soldados son honorables y yo veo un intento de deslegitimar a las Fuerzas Armadas de Colombia, a nuestros policías y militares, en una estrategia internacional geopolítica para que implosione el Estado de Derecho desde
dentro, cuando la sociedad no acepta o ya no confía en las Fuerzas Armadas y en la policía, pues perdió el monopolio del consenso del Estado y por lo tanto no podría actuar con legitimidad, aunque tenga legalidad. El Estado no solamente es coerción, el Estado también es consenso. Así que creo que hay una conspiración internacional y no paranoica, estoy hablando de hecho, por ejemplo, el tema del petróleo, de la diplomacia del petróleo que manejaba el expresidente Chávez y ahora Nicolás Maduro, creo que allí engañaron a nuestros militares, que además se prueba que son bien formados, están bien entrenados, y muchos países, no solamente del Caribe, sino del mundo, requieren de sus servicios. Pero también revela que internamente tenemos una falencia. Eran más de 20 militares, exmilitares, por supuesto que no eran miembros activos, pero la honorabilidad uno no deja de ser lo que es, así esté pensionado. Si era un médico pensionado, pues sigue siendo médico, tiene conocimiento y forma parte de ese gremio. Entonces nuestros militares son muy apetecidos por el entrenamiento que tienen, pero en este caso se muestra que cuando ellos quedan pensionados con unos salarios tan bajos, también son propensos pues a entrar a buscar un negocio, a seguir ofreciendo sus servicios. Entonces trabajan o son contratados a través de grupos, diríamos entidades de seguridad, que los contratan y para sus servicios están activos, pueden hacerlo, o sea, están activos con sus capacidades, y entonces yo creo que hubo un engaño, una manipulación para desprestigiar no solamente, o para derrocar y desprestigiar de paso, un juego a dos bandas, desprestigiar a nuestros militares y deslegitimarlo en esta guerra geopolítica para desestabilizar el Estado de Derecho y el Estado como institución en Colombia. Entonces, cuando los llevan allá, los usaron, a ellos hay que repatriarlos. Yo como presidente de Colombia me iría allá, negocio lo que tenga que negociar. Mire, Israel lo hizo con Jerry Klein, el que entrenó las fuerzas de autodefensa en Colombia. Se lo quitó a Rusia, negoció lo que tuvo que negociar. Ese principio hay que aplicarlo en el país. No hay nada más soberano que el Estado. Los tratados internacionales, aunque el Pacta Sunt Servanda dice que obliga a que se cumplan los acuerdos internacionales, cuando hay una causa superior, yo creo que hay unas excepciones. Nosotros no podemos dejar que humillen a los colombianos, porque ellos no son unos soldados, ellos son unos ciudadanos colombianos, y nosotros no podemos permitir que los estén no solamente torturando, humillando, violando todos los derechos humanos, sino que además sembrando dudas sobre la honorabilidad de nuestros militares y de nuestros policías. Entonces, el presidente debe irse hacia allá, hacer lo que tenga que hacer y repatriarlos, y deben ser juzgados en tal caso en nuestro país y no en otro país. Doctor Palacio, le habla Carlos Villota Santa Cruz. Le recuerdo que Troya Noticias, edición central, fue el medio de comunicación virtual que presentó al mundo el testimonio del único militar que se ha obtenido hasta el momento del pasado 7 de julio, que está detenido en la penitenciaría de Puerto Príncipe, en Haití. Y también lo invito a que en pocos minutos vamos a tener también una noticia complementaria de lo que está sucediendo con los militares en ese país. Pero volviendo al tema que nos concita, ¿cómo ve usted el litigio alrededor de Nicaragua y Colombia, en particular para San Andrés, que hoy tiene dos retos? El primero, manejar el COVID-19, y el segundo, la reactivación económica, y ahora le aparece este tema de orden internacional que coloca en vilo lo que podría ser una reactivación económica plena. ¿Cómo manejar esa situación para los habitantes de San Andrés y en particular también para el gobernador y para el alcalde de Providencia? Sí, aquí hay un tema histórico. El país político ha sido centralista y eso ocurre pues desde la independencia. Cuando estábamos en la época de la retoma en la colonia, y que querían, habiéndolos expulsado los españoles y habiéndoles ganado la guerra, querían regresar a continuar con la colonia. Hubo una carta importante que se mandó pidiendo refuerzos, se envió a Bogotá y a la capital, pero respondieron con una frase que creo que hoy retumba en nuestra historia, y es que si se pierde la costa,
pues habrá salvado Colombia. Esa visión centralista de la política nacional, pues obviamente ha generado un abandono, y hoy San Andrés, que es un punto geopolítico estratégico para nosotros en el Mar Caribe, para el comercio, para temas militares, etcétera, hombre, ha tenido ese abandono, y no creo que la cultura política nuestra vaya a cambiar. De hecho, no se ha hecho todo el esfuerzo necesario para poder, diríamos, ganar esa batalla jurídica internacional. Tampoco veo garantías del Tribunal de la Haya, porque han tenido los grupos ideologizados hacia el socialismo un buen asesoramiento internacional y han logrado ubicar gente clave tanto en el Tribunal de la Haya, que puede fallar y que seguramente va a fallar a favor de Nicaragua por razones ideológicas. Entonces, el Estado es soberano, y creo que las medidas son que la presencia del Estado, esa deuda histórica en San Andrés, no sea paliativa o circunstancial, sino estructural. Aquí hay unos problemas estructurales. Aquí se dice que en Colombia tenemos más territorio que Estado, y es cierto. Entonces los grupos ilegales, grupos al margen de la ley, narcotraficantes, terroristas, etcétera, son los que están generando control territorial. San Andrés está abandonado históricamente, ha tenido una política excluyente desde el país político, aunque ellos indudablemente aman a su país, a Colombia, son nacionalistas, y por eso quieren permanecer con el país, pero si no hay otra solución legal y vamos a perder ante el Tribunal de la Haya, lo que hay que hacer es retirarse, es decir, volverse a declararse soberano. Yo lo estoy planteando como hizo Puerto Rico, y luego afiliarse porque quieren estar con el país nacional, con Colombia. Son colombianos, no nicaragüenses, a pesar de que geográficamente esté más cerca de Nicaragua. Entonces, eso es un paso clave territorial. Y lo segundo es, pues eso le permitiría tener recursos propios, ¿no? Y poder, pues si fuese posible, manteniendo un desarrollo sostenible, explorar sus riquezas en el fondo marino. Eso por un lado. Y lo otro, pues si no queremos que pase esa situación de independencia de San Andrés, que hay grupos que lo han pensado, son independentistas, pero no porque no amen a Colombia, al contrario, es porque no quieren irse del país y quieren tomar una decisión soberana al respecto, estando con nosotros. Entonces, el tema es que hay que resolver los problemas sociales, históricos, de abandono, en temas de empleo, en temas de salud, de educación y, bueno, infraestructura. Y allí tenemos una potencia, ya que el presidente Duque dice que es el nuevo petróleo, aunque no comparto esa idea del todo. Yo creo que el nuevo petróleo nuestro será la exportación de nuestros productos agrícolas y dejar de importar más de 14 millones de toneladas de alimentos. Exportar, convertirnos en despensa agrícola del mundo, ese sí es el sustituto del petróleo, y exportar energía a través de la energía nuclear. Entonces, esa es como mi propuesta. Es sencillo, no hay que hacer un doctorado en ciencia política ni economía. Es simplemente la voluntad política del gobierno de invertir en los ciudadanos de San Andrés y en las islas de San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Doctor Edgar, opiniones en pro y en contra del canal nicaragüense se escuchan en el ámbito mundial y acarreará implicaciones políticas a la región, todo por cuanto China, el gigante asiático, gana la partida con patrocinio económico e influencia política en la zona centroamericana, y se podría hablar de repercusiones en Sudamérica en el caso de San Andrés, Nicaragua. Sí, Fred, imagínate que es que aquí hay el tema de China. Hoy nos encontramos en lo que se llama una guerra de cuarta y quinta generación en el mundo geopolítico. Resulta que los chinos, como lo dice sus coroneles Qiao Liang y Wang Xuanxi en el libro sobre la guerra irrestricta o guerra total, como se quiera traducir, es que la guerra cambió la estrategia. Ya no es con soldados, con cascos en territorio armados. No, y con distinción de los civiles. Ya no hay distinción entre los civiles y los militares. El objetivo hoy es la sociedad. Entonces, China maneja la diplomacia, por ejemplo, del endeudamiento. O sea, estamos en guerra en tiempos de paz. Hacen inversiones en infraestructura, en puertos. Para China es clave
y para el mundo comunista internacional, Rusia, no solamente China, pues hoy Rusia tiene el control, diríamos, junto con iraníes, tienen el control de Venezuela. Entonces, cuando uno mira los movimientos de China, que no es armamentístico, pero sí es con inversión de recursos en zonas abandonadas, pongámoslo así, por el capitalismo occidental, llegan, invierten, los endeudan, ellos saben que no van a tener cómo pagarle, le hacen la infraestructura, pero luego comienzan a colonizar o a tener posesión territorial de esos lugares donde están invirtiendo. Para ellos es clave, imagínense tener un canal que comunique al Caribe con el Pacífico, pues es fundamental para China. Entonces China también tiene sus intereses geopolíticos y está avanzando de manera silenciosa, sin disparar un misil balístico, ni un proyectil, ni nada de eso, ni con invasión de soldados, sino con diplomacia política, con créditos blandos para países pobres o en vía de desarrollo o con potencialidades geoestratégicas para China. Entonces hay que tener cuidado allí y que tanto Estados Unidos como Colombia sepan muy bien quiénes son sus amigos. Los gobiernos no se pueden equivocar, uno tiene que estar del lado correcto de la historia. Nosotros no podíamos como Occidente ponernos del lado de Hitler en su momento. Hay ideologías, la nazi y el comunismo siguen vigentes. Entonces nosotros no podemos descuidarnos, obviamente tomando en cuenta que la ideología nazi es de origen socialista, porque el Partido Nacional Socialista alemán fue donde creció Hitler como cuando llegó a ser canciller en Alemania. Entonces tenemos que tomar en cuenta que uno debe juntarse y debemos fortalecer a Occidente. Samuel Huntington lo decía en su libro, El choque de las civilizaciones, que la guerra iba a ser entre Oriente y Occidente. Una guerra de civilizaciones. Y creo que hoy, con las amenazas del Islam radical y fundamentalista, y con las amenazas del comunismo internacional que están aquí cerca de nosotros y que están haciendo internamente, están casi a punto de hacer colapsar el Estado colombiano y perderlo como institución y caer bajo su égida, debemos tomar decisiones radicales, contundentes y claras. Estamos ya con la señal de punto 51490. Nuestro invitado a esta hora de la mañana, el senador Edgar Palacio. Hemos venido hablando en el primer segmento de la situación de Nicaragua y Colombia, que hoy comienzan nuevas argumentaciones en el Tribunal Internacional de La Haya. Pero queremos aprovechar para dialogar con usted, senador Palacio, agradeciendo su presencia aquí en Troya Noticias, edición central, de varios aspectos. Quiero centrarme en uno que ya le tocamos en minutos anteriores, sobre la situación de los miembros del ejército colombiano, ya retirados, que fueron involucrados en Haití en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Obviamente le corresponderá a la justicia definir si son culpables o no, pero sus familias, a través de este micrófono de Troya Noticias, edición central, doctor Palacio, están pidiendo el debido proceso y el respeto por los derechos humanos. ¿Cómo pudiéramos ilustrar, ampliar esa ilustración de parte suya, doctor Palacio, desde su experiencia, para las puertas que deben golpear estas familias que están desesperadas? Son las familias de 18 exmiembros de nuestro ejército. Bueno, el tema de las familias, pues muy lamentable, muy doloroso, muy triste para nosotros como país. El Estado se fundamenta constitucionalmente, o sea, la norma fundante del Estado es la Constitución, por supuesto, pero el Estado de social de derecho implica el respeto a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, todos esos derechos deben ser garantizados, pero la esencia de los derechos humanos en un juicio, por supuesto, un juicio independiente, un juicio garantista, con procedimientos y reglas claras, para que sea justo, no se va a dar allá en Haití. Allá nuestros militares y policías no tienen esas garantías. Así que estas familias, a las cuales pues saludo en esta mañana y les digo que no están solas, que cuentan, en mi caso como senador miembro de la Comisión de Derechos Humanos,
podemos hacer público, puedo llegar y me pongo a su servicio para llegar al gobierno, para que sean escuchados. No solamente si lo consideran en la Comisión de Derechos Humanos, que hacemos audiencias para escuchar a los sectores que se le han vulnerado sus derechos, y en este caso son unas familias de militares y policías. Entonces cuentan con mi apoyo como expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y como miembro actual. Voy a hacer la proposición, si me permiten después Fred y Luis y todo el equipo y los que nos escuchan a esta hora, me permiten pues tener contacto con ellos. Si están organizados, hay que organizarse. Dispersos no se logra nada de manera individual, hay que organizarse. Entonces crear como esa cohesión, y luego hago la proposición, será aprobada. Allí podemos hacer visible ante el Estado colombiano todas las instituciones, Fiscalía, Procuraduría, Presidencia de la República, y en mi caso particular puedo ir hasta el Palacio Nariño, y también los invito a que me acompañen al Palacio Nariño para hablar con el presidente Duque y ejercer la presión debida para que el presidente no se ocupe en otras cosas y le dé prioridad a unos colombianos, a unos patriotas que le prestan el servicio a nosotros como país, a la patria, y que pues fueron manipulados, engañados, y que si van a ser juzgados, insisto, sean en nuestro país, no fuera. La sangre de ningún soldado colombiano puede estar en manos de extranjeros. Ni el juicio ni sus vidas dependen de nosotros como Estado soberano en el mundo geopolítico. Entonces, esa es la propuesta que les hago, lo que tengo en la mano como senador de la República, y que haré todo lo posible entonces para que esto se conozca, se movilice en la opinión pública ante los organismos competentes del Estado colombiano. Sí, senador, pues le agradecemos mucho este interés en dialogar con las familias de estos militares en Haití, buscando el debido proceso, el respeto por los derechos humanos. Carlos, tenemos información de último instante a propósito de esto que hemos venido siguiendo aquí en Troya Noticias, edición central. Sí, precisamente nosotros como medio de comunicación y desde la investigación y con el liderazgo de Luis Guillermo Troya y todo el equipo y la mesa central de noticias en Colombia y en el exterior, pues hemos hecho este seguimiento y tenemos conocimiento que el pasado 19 de agosto del año 2021, Natalie Andrade, esposa del capitán en retiro Germán Alejandro Rivera, recibió la única prueba de supervivencia escrita. Se trata de un pequeño mensaje escrito a mano por el capitán en retiro Rivera, donde relata que ha sido sometido a torturas y advierte que milagrosamente está vivo. Este es el mensaje que hizo llegar el capitán en retiro a su esposa Natalia Andrade, que lo vamos a replicar en nuestras redes sociales. El lacónico mensaje dice que me han tratado de asesinar y en varias veces. Dios me guardó que me haya quedado vivo, y además querían que yo declarara lo que ellos querían escuchar, dice el ex militar colombiano. Los golpes pasan, por suerte, pero no me quedaron cicatrices físicas, pero tal vez sí cicatrices en el alma. Continúa. Gracias a Dios, algunos compañeros no corrieron la misma suerte. Fueron sometidos a muchos abusos y torturas que creí que en estos tiempos no se practicaban. Es lo que dice el capitán en retiro colombiano, el capitán Rivera, esposo de Natalie Andrade, quien a propósito, Luis Guillermo y el señor senador, está con nosotros a esta hora de la mañana. Natalie, bienvenida a Troya Noticias. ¿Cómo recibe usted este testimonio de su esposo a mano alzada que hacemos público en esta mañana? Le escucha Luis Guillermo Troya y el senador Palacio. Buenos días. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Les agradezco su espacio para permitirnos salir al mundo a contar nuestra historia. Yo soy la esposa del teniente coronel Carlos Giovanni Guerrero Torres. Yo soy una de las primeras personas que recibió las cartas que mi esposo intentó cifrar inicialmente, donde me contaba que
lo habían golpeado para que hablaran cosas, donde los tenían sin agua, sin comida. Me contó también que duró muchos días sin poderse mover. En la penitenciaría judicial de Haití se encontraban también detenidos haitianos, y ellos de verdad, al ver la situación, la lamentable situación en la que se encontraban ellos, ellos los bañaron y los vistieron, porque ellos mantenían esposados dos, con las esposas demasiado apretadas al punto de que sus muñecas sangraban todo el tiempo, y obviamente sin comida, sin agua, y pues muy golpeados. Ya después, cuando fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional de Haití, pues digamos que obviamente estaban un poco más expuestos a la vista de otros detenidos. Las condiciones pues digamos que cambiaron un poco más, pero y pudieron escribir una carta de 3 hojas donde mi esposo me dice que obviamente la habían intentado matar muchas veces, que les han hecho de todo, ya, o sea, de verdad, nosotros ya no tenemos más corazón y alma. Natalie, pues en medio de todo, la idea es que se dé el debido proceso. Totalmente de acuerdo. Sí, que haya un juicio, obviamente, para estos colombianos allí en Haití, y que pues la justicia sea la que declare culpables o no culpables a estos 18 exmiembros del ejército. Está con nosotros desde muy temprano hoy, agradeciendo su presencia, el senador Edgar Palacio. Pertenece a la Comisión de Derechos Humanos y ha abierto una importante puerta, senador. Lo dejo al diálogo con Natalie, esa puerta que usted abre para un encuentro a través de este micrófono de Troya Noticias. Coméntele a Natalie, como esposa, como familiar de uno de los soldados en Haití, cuál es su propuesta y lo que se puede hacer en este caso. Sí, saludo, Natalie. Lamento profundamente lo que está pasando. No debió pasar. Nuestros militares, sé que tu esposo y mi coronel son gente honorable. Mire, el primer derecho humano fundamental en el debido proceso es la presunción de inocencia. Nadie puede ser tratado como, ni siquiera de la manera inhumana en que lo están haciendo con mi coronel, puede ser tratado de esa forma. Están violando no solamente los derechos humanos, sino los tratados internacionales de derechos humanos y los tratados internacionales de los derechos humanos, es decir, los tratados que regulan la guerra en el mundo internacional. Entonces, en mi caso, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y como expresidente de la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, cuenta con todo el apoyo, mi compromiso, no solamente para ti, sino para las otras familias. No conozco los detalles porque la información ha sido como de más de 20, pero no sé si son 26 exactamente. Ha habido muchas cifras alrededor del tema. Sé que son más de 20, pero no preciso 20 cuántos. Entonces, ellos todos tienen familia y sería bueno, y les propongo, que entremos en contacto. Hago la proposición en la Comisión de Derechos Humanos para que ustedes puedan expresar, y nosotros vamos a hacer visible ante la Fiscalía, ante los organismos del Estado competentes, ante la Cancillería. Es más, podemos ir si lo consideran apropiado. Les acompaño, pido la cita para que ustedes sean escuchadas todas las familias y podamos tomar decisiones. Incluso si es necesario ir al Palacio de Nariño, pues nos vamos donde el presidente Duque y pido la cita como senador y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos para que nos defina este tema. No podemos dejar a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos allá, pues en un estado que no es su estado, donde no hay ningún tipo de garantías y que sean juzgados y maltratados y humillados de la forma en que lo están haciendo, y que nosotros estemos aquí simplemente escuchando noticias, lamentándonos y diciendo, no, el Estado existe para garantizar los derechos a todos los colombianos, no importa dónde se encuentren. Entonces, eso es,
Natalia, ¿verdad? Natalia, está bien. Sí, doctor, Natalia. Muchísimas gracias. Entonces claro, tomemos decisiones en ese sentido. Claro, estoy para servirle lo que considere y haré la proposición en la próxima comisión, en la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos para solicitar que ustedes sean escuchados. Si me ayuda, por favor, Natalia, como a liderar el proceso, no sé cómo están organizándose. Aislados no va a pasar nada, no los van a escuchar. O sea, si se unen y les ayudamos desde la Comisión de Derechos Humanos, sé que los senadores colegas van a estar de acuerdo también con ese tema. Así que van a aprobar la proposición y a ellos mismos también los invito porque este tema no se puede politizar. Es un tema humano, es un tema de dignidad humana y punto. No es para sacar réditos políticos, Natalia. Entonces, ellos se van a solidarizar y vamos entonces, los invito a que también nos acompañen en este proceso. No, nosotros estamos 100% disponibles. Somos 18 familias de detenidos, 3 familias de fallecidos y la familia del soldado Mario Palacios, que es el desaparecido. Pues lo que el senador dice, pues las noticias fueron muy, no fueron claras. Cifra exacta de cuántos colombianos eran. En Haití las noticias dicen que son 4 fallecidos, pero pues a nosotros solamente nos ha llegado la información de 3 colombianos. Nunca nos han entregado una información oficial, una información formal por parte del gobierno haitiano, ni el gobierno colombiano nos ha sentado a entregarnos un documento oficial de la situación jurídica ni de derechos humanos de ellos. Nosotros sabemos que no han sido parte ni vinculados dentro de ningún proceso, o sea, ellos están presuntamente vinculados a un proceso por unas declaraciones, pero realmente se le ha exigido al gobierno haitiano que presente las pruebas contra ellos, para lo cual nunca han existido. Simplemente están los documentos que los hicieron firmar en policía judicial, en idioma nativo, en el idioma del criol. Ninguno maneja el idioma, ninguno lo maneja, sin presencia de un abogado. Llevan 2 meses y medio detenidos en esa cárcel. Eso es lo que nosotros sabemos de la situación jurídica. O sea, nosotros ni siquiera tienen abogado en este momento, porque tenemos conocimiento que los bufetes de abogados a los que nosotros solicitamos su ayuda fueron amenazados. Sí, Natalia. Allí hay una conspiración. Yo entiendo que hay una conspiración, es mi análisis, contra el gobierno del presidente asesinado. Porque ya no le iba a comprar más petróleo al régimen de Maduro y tampoco lo estaba apoyando y decía que era un gobierno ilegítimo, como efectivamente lo es, porque hubo fraude en las elecciones del 2018. Entonces, al no haber esa legitimidad y al retirarse el presidente Juvenal Moïse, retirarse de esa relación con Venezuela, que traía tanto comercial, en el caso del petróleo y en otros temas, como el tema de la legitimidad, y no apoyar más al régimen en el Caribe, sabemos de las intenciones del socialismo bolivariano de desestabilizar los estados. Entonces, allí hay unas implicaciones que uno podría hacer, unas deducciones sobre el gobierno Maduro, derrocando regímenes o gobiernos legítimos, democráticos, que no le convenía. Entonces, ahí no va a haber ningún tipo de garantía. Por eso es urgente sacar a nuestros soldados, porque siguen siendo soldados de la patria, que están allí involucrados, que fueron manipulados y que fueron pues engañados. Entonces, ese es el mecanismo. Vamos a hacer la presencia. Buscamos con Cancillería reunión en Palacio Nariño con el presidente y hacemos visible a toda la sociedad colombiana los detalles. Para eso se llaman audiencias las que hacemos en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, me permiten después fuera al aire, ¿no? Fuera del aire, pues hacemos el contacto y comenzamos el proceso. Yo pasaré esta semana, en la Comisión de Derechos Humanos, pues paso la proposición para que sea aprobada y entonces le damos trámite de urgencia, porque son vidas que están en riesgo. No hay ningún tipo de garantía para ellos, no lo va a haber y es posible que terminen asesinando a algunos que quieran contar realmente lo que pasó
y que obviamente no se lo van a permitir que llegue a los medios la verdad. Son honorables. Ninguno de nuestros militares ni policías, mire, hay individualidades como en todas las instituciones, y quiero ser claro en esto, con todos los que nos escuchan. Yo soy senador de la República, y si alguien dice que nuestros militares son corruptos, pues nosotros, el burro no puede hablar de orejas, porque la institución más deslegitimada en Colombia se llama Congreso de la República. Y si hay que escoger entre los colombianos, ¿a quién escogerían? Si a los militares, a la policía, ¿a quién es más necesario? Que los políticos, les aseguro, lo digo aquí como ciudadano de a pie y de paso en la democracia, van a decir que prefieren quedarse con los militares y con los policías, que le hacen más beneficio, por supuesto con honrosas excepciones, pero no son la mayoría en el caso de los congresistas. Entonces, el tema de que son corruptos, eso no lo podemos permitir en nuestro país. Ni nuestra policía ni nuestros militares son corruptos. Su esencia es la patria, el amor a la patria, el honor y la lealtad, que es el lema de nuestro ejército. Patria, honor, lealtad. Lealtad y sacrificio. Porque muchos sacrificios han hecho toda su vida militar. Dejar a sus hijos, dejar a sus esposas, dejar a sus madres. Así es. Y los escogieron porque son los mejores militares con hojas de vidas intachables. Así es. Y salir a tildarlos como los tildaron algunos medios de comunicación fue irresponsable. Nos obviamente dañó todo un proceso, porque las personas decían, pues obviamente si ya los están asegurando que son asesinos es porque tenían como probar que esa situación se estuviera presentando, y que con su responsabilidad como medio de comunicación pues aseveraran esa noticia. Pues obviamente a nosotros como los familiares primero nos acabaron psicológicamente, moralmente. Sí. Y pues obviamente los apoyos fueron nulos, o sea, absolutamente nadie quiere meter la mano en ese proceso, todo el mundo tiene miedo. La Defensoría del Pueblo, nosotros hablar es el 17 de julio y ya vamos a septiembre y nunca solucionaron nada, hasta allá a tal punto de que el cónsul honorario, porque es un cónsul honorario el que se encuentra en Haití, ha sido ampliamente sus servicios con toda la disponibilidad y con todo el amor que ese señor le ha podido entregar a ellos, porque de verdad ese señor les devolvió la vida, llevándoles agua, alimentos, visitas. Y realmente nosotros hemos pedido que el cónsul que se encuentra en República Dominicana pues nos apoyara, porque realmente no los podemos desamparar, no podemos dejarlos a la intemperie, y más que él manifestó, el doctor Julio Santa, que en 3 oportunidades han intentado tomarse la cárcel para asesinarlos a ellos. Entonces obviamente nosotros les dimos un grito de auxilio: por favor, los van a asesinar si los dejan en Haití. Así es, Natalia. Yo creo que sí los van a intentar asesinar, pero tenemos que evitarlo a toda costa. No se trata de llevarles paliativos, agua, no. Hay que extraérselos de manera inmediata para Colombia. No más, no nos pueden seguir diciendo que están bien porque les llevan un fresco royal, por Dios. Ya no más, nosotros necesitamos que los devuelvan. Nosotros los necesitamos en tu casa, los necesitamos vivos. Senador Edgar Palacio, muchas gracias por esta intermediación que hace a través de Troya Noticias, por este gesto, por este deber, como usted bien dice, como senador, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, que le abre las puertas a las familias de estos militares detenidos en Haití, que están siendo acusados por la muerte, el asesinato de Jovenel Moïse, el presidente de ese país, en aras del debido proceso, en aras del respeto por los derechos humanos. Es un pedido que hacemos en Troya Noticias. Gracias por abrir esa posibilidad. Internamente, senador Edgar Palacio, haremos el contacto entre estas familias y usted, que muy bien ha ofrecido su servicio, su deber, para abrir puertas, para tocar puertas en Cancillería, en la propia Presidencia de la República. Muchas gracias, senador Palacio. No, gracias a ustedes por esta gran labor que hacen de informar. Mire, las emisoras comunitarias, yo creo que el poder, la esencia de la democracia es
moderar y controlar el poder. El poder corrompe, pero el poder total corrompe totalmente. Entonces, ustedes son unos democratizadores. Mire que a través de estos medios, yo no creo que escuchen estas denuncias o las disminuyen en su impacto para no afectar al gobierno de turno. Hombre, no, eso no se puede hacer. Aquí no pueden protegerse intereses particulares sobre el interés público, sobre quienes dan su vida por este país, quienes ponen los muertos en este país para garantizar el orden constitucional, y luego abandonarlos allá después que le siguen prestando servicio a la patria, pero que además se la han prestado porque nunca dejan de ser soldados ni policías. Y si este país entra en guerra, quienes van a salir y manejan las armas de este país son ellos, y nosotros dependemos de ellos completamente. Entonces, lo mínimo que podemos hacer, o el deber ser con toda lo máximo que podemos hacer, es repatriarlos, protegerlos acá y no permitir que sean humillados, juzgados o asesinados fuera del país. Eso es una vergüenza para el Estado colombiano y para su soberanía. Gracias a todos ustedes, un abrazo. Senador, finalmente, hoy se produce un hecho en la mañana que es ir a la registraduría a hacer un acto democrático, y yo lo titulo y usted lo desarrolla, por favor, para que le contemos a la gente cuál es el próximo paso, Guillermo, del senador. No, gracias, Fred, gracias por la pregunta, pero creo que por el momento no me gustaría comentar el tema para no tomarlo por un lado político, cosas así. Mira, Fred, igual no se va a hacer hoy la inscripción, sino esta semana, ¿oíste? Entonces, por algunos detalles para la candidatura presidencial, pero no, ya, eso es como el detalle, hoy no vamos a hacer la inscripción. Sabe que eso nos deja una buena lectura sobre usted, su seriedad y su camino político. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, senador. Natalia, quedamos en contacto pendiente. Senador, muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias por permitirnos hacer esas denuncias y pedir ayuda al mundo entero. No te preocupes, Natalia, es mi deber, solamente eso. Debo cumplir la ley y la Constitución. Gracias, un abrazo, saludos a todos los familiares. Muchas gracias. Muy bien, Natalia. Entonces, internamente con Carlos Villota, nuestro editor político, estaremos haciendo el respectivo contacto y se abren más puertas en medio de las dificultades, Natalia. Sí, señor, la verdad que ha sido un milagro de Dios poner personas con mucho criterio de medios de comunicación al apoyo, a la solidaridad y sobre todo al respeto a lo que llevamos tantos años tratando de sacar adelante, y es el respeto a la vida, el respeto a un debido proceso, el respeto a los derechos humanos. No solamente en esta situación nos hace un despertar, un llamado de humanidad. Es humanidad, por Dios, es humanidad. Cualquier persona hubiera podido sucederle esto, y no puede ser que por la lentitud procesal de las entidades las personas se queden a la merced de bandas terroristas que quieran asesinarlo simplemente por asesinarlo. Que un país sin ninguna garantía tenga la potestad de 18 vidas, de 3 cuerpos, sin que nadie haga absolutamente nada. Simplemente mirando noticias, simplemente qué está pasando, todo el mundo lo sabe, y yo no creo que seamos los únicos como familiares que digamos, esto no está bien. No creo que seamos los únicos con el criterio de decir, Dios mío, si fueran culpables, ¿por qué no presentar sus pruebas legalmente como se debe hacer en un proceso que requiere la situación? Porque estamos hablando de que asesinaron a un presidente. Y al principio fue noticia, o sea, la noticia era sacar que los colombianos eran los asesinos. Pero una vez detenidos, una vez torturados, sometidos, una vez que hicieron con ellos lo que quisieron hacer, simplemente ya pasó, ya no hay nada más que hacer aquí. Pero allá siguieron asesinando personas, asesinaron a un secretario de justicia, callaron a todo el mundo. Ya, o sea, dentro de un proceso de investigación, yo no comprendo cómo un gobierno hace invitaciones para que se hagan parte de un proceso jurídico.
invitaciones y si quieres asistir, estás bienvenido, si no, entendemos, pero a los colombianos sí condenemos y preguntamos y exponemos y muchos medios internacionales como el New York Times, como CNN, que han hecho presión a este gobierno, simplemente son evasivos, un día habían pruebas, al otro día ya no habían pruebas. Entonces, no puede ser que nosotros seamos los únicos que digamos que las cosas no están bien, que no son bien manejadas y que el único propósito es asesinar a nuestros familiares, que no lo pudieron hacer en su debido momento porque son altamente calificados y profesionales, Sí. y no los pudieron asesinar, pero la intención era matarlos a todos. Y se les ha convertido en simplemente no decir nada, no manifestar nada. Nosotros solicitamos a la Cancillería información oficial de cuántas personas se encontraban en Haití. Nunca nos ha llegado esa información, nunca hemos podido saber cuántas personas más se encontraban en Haití con nacionalidad colombiana. Simplemente una información fracturada, rota, donde no le permiten al gobierno colombiano en lo absoluto, pero todo el mundo sabe que los están torturando, todo el mundo sabe que maltrataron un proceso, que violaron todo el debido proceso, que ya prácticamente a estas alturas del partido ya pruebas, ¿qué tipo de pruebas puede presentar el gobierno haitiano donde han viciado todo? Nosotros ya no tenemos ni siquiera la garantía a eso. Ya no hay garantías en lo absoluto. Lo único que estamos rogándole todos los días al Dios Todopoderoso es que sigan con vida y que aguanten. O sea, nosotros a través de los micrófonos siempre les hemos dicho, tengan mucha fuerza, mucha fortaleza para aguantar, para sostenerse, para no desfallecer, porque algo tiene que pasar, alguien tiene que hacer algo. Sí, pues Natalie, quedamos pendientes entonces de esta reunión con la Comisión de Derechos Humanos a través del senador Edgar Palacio. Nosotros como Troya Noticias, edición central, queremos dar un paso más allá de la información, mediando, buscando el debido proceso y el respeto por los derechos humanos. Lo demás, la justicia lo dirá oportunamente. Natalie, muchas gracias y una buena mañana. Muchísimas gracias, excelente día. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.